¿Qué harías si una noche, entre el olor a alcohol barato, el humo espeso de un bar de la zona rosa y las risas falsas de tus amigos, sintieras de golpe que tu corazón se detiene y descubrieras que estás a segundos de morir, justo cuando todos te daban por perdido y tú mismo creías que ya nada importaba, que tu vida era un caso imposible contra todo pronóstico? Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias del crimen y las decisiones humanas. Emiliano Herrera Vargas lo conocían en la colonia como el flaco del antrito, el que siempre andaba con una caguama en la mano, los ojos rojos y la risa fácil, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Nació en una colonia popular al oriente de la Ciudad de México, en una casa de lámina oxidada y paredes de bloc sin aplanar, donde el agua llegaba solo algunas horas al día y el ruido de los camiones comenzaba antes de las 5 de la mañana. El piso de tierra se convertía en lodo cada vez que llovía, y el olor a fritanga de los puestos de la esquina era, muchas veces, lo único que anunciaba que ahí había vida y movimiento. Su mamá, Leticia, se levantaba a las 4 para dejar preparado café aguado y unas tortillas recalentadas. Su papá, Armando, salía sin hablar mucho, con la mirada perdida, rumbo a la obra donde trabajaba como albañil eventual. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Desde niño, Emiliano aprendió a medir la pobreza en detalles pequeños, pero muy concretos. En los tenis rotos, que no se podían cambiar aunque se le salieran los dedos. En el refrigerador casi vacío, donde solo había una bolsa de frijoles y medio limón reseco. En los cuadernos de secundaria que seguían forrados con el mismo plástico arrugado de primaria. Recordaba con claridad los domingos en el tianguis de la avenida, donde su mamá regateaba por 1 kilo de jitomate y medio de huevo, mientras él miraba de reojo los puestos de juguetes pirata, sabiendo que nunca serían para él. «Échale ganas en la escuela, mijo, para que no termines como tu papá», le repetía Leticia, con las manos aún mojadas del agua helada con la que lavaba ropa ajena. La colonia donde vivían tenía calles estrechas, baches profundos llenos de agua sucia, cables colgando como telarañas y bardas pintadas con grafitis de pandillas. De noche, los perros ladraban sin parar y se escuchaban motos sin placas pasando a toda velocidad. En la esquina, frente a una tienda pequeña que vendía caguamas frías desde las 10 de la mañana, se juntaban los grandes, chavos con gorras, playeras largas y ojos cansados que olían siempre a cigarro y solvente. Emiliano creció viendo eso como algo normal. Para él, que a los 12 años ya sabía lo que era irse a dormir con hambre, lo anormal parecía ser la vida de esos niños que veía en la tele con cuartos propios, computadoras y papás que los llevaban al cine. En la secundaria, en una escuela pública atiborrada de alumnos, con salones de más de 40 estudiantes y pizarrones rayados, Emiliano descubrió 2 cosas: que era bueno para las matemáticas y que era todavía mejor para hacerse el gracioso. «Herrera, usted tiene cabeza, pero la está desperdiciando», le decía el profe de matemáticas, un hombre de bigote canoso que lo miraba con una mezcla de frustración y esperanza. Pero en los recreos, Emiliano no se juntaba con los que llevaban la tarea al día y hablaban de pasar el examen de Comipems. Se iba con los que ya traían cigarrillos en la mochila, con los que hablaban de ir a fiestas en Iztapalapa y en Nesa, con los que presumían haber probado su primer trago de alcohol en una fiesta familiar. El primer contacto serio con el alcohol llegó una tarde de diciembre, cuando tenía apenas 15 años. Una vecina había organizado una posada improvisada, ponche, piñatas y música a todo volumen.
Al terminar las letanías, mientras los niños se peleaban por los dulces, los adultos comenzaron a sacar las botellas de tequila y las caguamas. Un primo mayor le puso un vaso en la mano. «Ándale, no más uno, para que sepas lo que es ser hombre». El líquido le quemó la garganta, le hizo toser, pero segundos después sintió una calidez rara, un cosquilleo en el pecho, una ligereza que le gustó. «No está tan gacho», pensó, mientras alguien subía el volumen de la música y una risa escandalosa se escapaba de la mesa. Esa noche se fue a dormir mareado, con la cabeza dándole vueltas y un ligero ardor en el estómago, pero con la sensación de haber cruzado una puerta. Lo que comenzó como algo de fiesta se convirtió en costumbre. Al principio era solo los fines de semana, una caguama entre varios, un trago de tequila en los cumpleaños, unos vasos de cerveza en las canchas donde jugaban fútbol. Pero pronto el alcohol empezó a ser parte de su día a día. En el último año de secundaria ya había faltado varias veces a clases por quedarse hasta tarde tomando en la esquina. Su mamá lo esperaba sentada en la mesa, con un plato tapado, el ceño fruncido. «Otra vez oliendo a cerveza, Emiliano. Vas a acabar mal. Mira que el alcohol es una droga, aunque la vendan en la tienda y trae enfermedades, accidentes, problemas con la policía», le advertía, repitiendo frases que había escuchado en la radio donde mencionaban que el alcohol era una de las principales causas de muertes y discapacidades en México. Él se encogía de hombros. «No exageres, jefa, nomás es para relajarme». Con el paso del tiempo, la colonia y la ciudad parecieron empujarle en la misma dirección. Veía espectaculares de cervezas con jóvenes riendo en la playa, anuncios con promociones de cubetas 2x1, partidos de fútbol siempre acompañados de publicidad de alcohol. En la tele, los personajes chidos siempre tenían una copa en la mano. Alrededor suyo, los chavos hablaban de la zona rosa, de la Condesa, de Roma, de bares donde la noche no se acaba nunca, de karaokes y antros donde el alcohol corría como agua. Para un joven que sentía que su vida en la colonia no valía nada, esos lugares parecían prometerle una identidad nueva, aunque fuera prestada. Emiliano intentó seguir estudiando. Alcanzó a entrar a un bachillerato público, pero entre la falta de dinero para el transporte, los libros y la presión de cooperar en la casa, terminó abandonando a los 17. Su papá lo jaló a la obra. «Aquí hay chamba, no mucha, pero es algo. Olvídate de la escuela, eso no es para todos». En la construcción, el alcohol era parte del paisaje. A la hora de la comida, había quienes acompañaban las tortillas con un piquete de tequila. Al final del día, más de uno compraba caguamas en la tienda de la esquina para bajarse el polvo. Emiliano, cansado, con el cuerpo adolorido y la mente llena de pensamientos de fracaso, encontraba en la bebida un descanso falso pero inmediato. Lo que nadie le decía era que esa misma sustancia estaba envejeciendo su cuerpo por dentro, dañando su hígado, su corazón, su mente y multiplicando las probabilidades de accidentes, peleas y decisiones impulsivas. Empezaron las peleas en casa. Su mamá le reclamaba que llegara tarde, que gastara el poco dinero que ganaba en alcohol, que se pusiera agresivo cuando estaba borracho. A veces, el olor a cerveza impregnaba toda la pequeña sala, mezclándose con el olor del aceite quemado cuando ella intentaba rendir unas papas para la cena. Armando, el padre, oscilaba entre la indiferencia y la violencia verbal, especialmente cuando también llegaba tomado. «Déjalo, Leti, que se haga hombre a golpes. Así aprende uno», decía, aunque por dentro supiera que aquello era una cadena que se repetía de generación en generación. Un sábado en la noche, unos amigos lo invitaron por primera vez a la zona rosa. Emiliano tenía 19 años. Se puso la mejor ropa que tenía,
una camisa negra algo desteñida, unos jeans ajustados y unos tenis que había comprado usados. Tomaron el metro lleno hasta el tope, sintiendo el aire caliente y los olores mezclados de sudor, comida callejera y perfumes baratos, y luego caminaron por Paseo de la Reforma, donde las luces de los edificios y los coches parecían decirle que había otro mundo, muy distinto al de su colonia. Al llegar a las calles de la zona rosa, la escena era otra. Bares con luces de neón, música saliendo de todas partes, gente riendo, parejas caminando de la mano, vendedores ofreciendo cerveza y shots, karaokes abiertos hasta la madrugada. Entraron a un bar con música fuerte, luces azules y rojas que giraban sin cesar, y una barra llena de botellas de todos tamaños y colores. Emiliano sintió una mezcla de emoción e inseguridad. No sabía qué pedir, así que dejó que uno de sus amigos decidiera: unas cubetas de cerveza y unos shots de lo más fuerte que tengas, le dijo al bartender. A la tercera ronda, Emiliano ya no sentía las piernas. Todo le daba risa, el cuerpo le vibraba al ritmo de la música y la gente se le desdibujaba en manchas de colores. En algún momento de esa noche, mientras bailaba torpemente, pensó: aquí sí valgo algo. Aquí nadie me ve como el pobre de la colonia. Aquí soy uno más. No sabía que esas noches, repetidas una y otra vez, lo acercarían peligrosamente a una frontera invisible entre la vida y la muerte. Con el tiempo, lo que al inicio eran salidas ocasionales a la zona rosa y a algunos bares de la Condesa se convirtió en rutina. Emiliano empezaba a tomar desde la tarde en la colonia, con cerveza barata del Oxxo, y luego se subía a un camión rumbo al centro, buscando la adrenalina de la noche. En su círculo comenzaron a aparecer otras sustancias, inhalantes, pastillas, líneas que se ofrecían en baños de bares y casas donde la música nunca bajaba de volumen. Él decía que no era tan grave, que podía parar cuando quisiera, pero cada semana necesitaba más alcohol para sentir el mismo efecto, y cada lunes su cuerpo amanecía más destruido. Manos temblorosas, dolor de cabeza constante, irritabilidad, falta de apetito. Las consecuencias no tardaron. Perdió el trabajo en la obra por faltar demasiado. No puedo estar cuidando borrachos en los andamios, ya son suficientes los riesgos sin eso, le dijo el encargado. Los vecinos comenzaron a verlo con desconfianza. Algunos lo acusaron de haberse llevado un celular de la tienda, otros de rondar de noche demasiado cerca de coches estacionados. Aunque no siempre fuera cierto, la fama ya lo alcanzaba. Sus relaciones familiares se rompieron a pedazos. Su mamá dejó de esperarlo en la mesa, solo dejaba un plato tapado y a veces ni eso. Su papá se limitaba a lanzar un «ya me cansé de ti» cada vez que lo veía tambaleándose por el pasillo. Emiliano empezó a hacer cosas que, años atrás, hubiera jurado que nunca haría. Pidió dinero prestado y no lo devolvió. Vendió un celular que le habían regalado para salir de un apuro. Incluso llegó a sacar sin permiso unos billetes de la cartera de su mamá. Cada vez que lo hacía, sentía un hueco en el estómago, una mezcla de culpa y rabia. Pero en cuanto tomaba el primer trago, esa voz interna se acallaba. El alcohol se había vuelto el centro de su vida, una adicción que ya no entendía como enfermedad, sino como única forma de soportar su realidad sin ver que lo estaba hundiendo más. Una noche, después de una semana especialmente dura, sin trabajo fijo, con deudas, discusiones constantes en casa, uno de sus amigos le propuso ir de nuevo a la zona rosa. «Hoy sí nos vamos recio, carnal, hasta que amanezca», le dijo. Emiliano aceptó sin pensarlo. En el fondo sentía que ya no tenía nada que perder. Lo que no imaginaba es que esa noche su cuerpo diría «basta» de una manera brutal. La noche comenzó como muchas otras. Cervezas en la esquina, risas, chistes groseros, una botellita de algo fuerte que se pasaban en círculo. Luego,
el camino hacia la estación del metro, el vagón lleno, los empujones, los anuncios de no consumir bebidas alcohólicas en el transporte, ignorados. Bajaron en una estación cercana a Reforma y caminaron entre grupos de jóvenes, turistas, vendedores ambulantes. El aire olía a tacos al pastor, humo de cigarro y perfumes caros. Entraron a un bar pequeño, de esos donde la música casi no deja hablar, y se instalaron en una mesa junto a la pista. Las luces de colores parpadeaban sin cesar. Pidieron una cubeta de cerveza, luego otra, luego shots de tequila, luego mezcal, para cambiarle. Emiliano empezó a sentir el corazón acelerado, el sudor frío en la nuca, las piernas adormecidas. Pero en vez de parar, se animó a seguir. «Órale, que no se diga que eres sacatón», le gritó un amigo, levantando otro vaso. En algún punto, perdió la cuenta de cuánto había tomado. Sabía, por información que alguna vez escuchó, que el abuso de alcohol podía provocar accidentes, fallas en el corazón, incluso la muerte súbita, pero esas eran estadísticas que él sentía lejanas, cosas que le pasaban a otros, no a un chavo de 22 años como él. Cerca de las 3 de la mañana, mientras la música seguía sonando y el bar estaba lleno de risas, gritos y vasos chocando, Emiliano se puso de pie para ir al baño. Dio 2 pasos y el mundo se le vino encima. Primero fue una sensación rara en el pecho, como si un puño invisible lo apretara desde dentro. Luego, un zumbido fuerte en los oídos, las luces de colores se alargaron como túneles, las voces se hicieron lejanas. Intentó agarrarse de una mesa, pero sus dedos no respondieron. Sintió que las rodillas le fallaban. En cuestión de segundos, su cuerpo se desplomó sobre el piso pegajoso del bar, manchado de cerveza y restos de bebidas derramadas. Su cabeza golpeó contra algo duro. La música seguía, pero para él todo sonó como si estuviera bajo el agua. El pecho le dolía, la respiración se volvió corta, entrecortada. Quiso pedir ayuda, pero su lengua estaba pesada, torpe. En ese instante, una sola idea, brutal y clara, atravesó su mente. «Me estoy muriendo». Alrededor hubo unos segundos de confusión. Algunos pensaron que era un truco o una borrachera más. Pero una chica que estaba cerca notó que su color de piel se tornaba pálido, casi gris, y que sus labios se ponían morados. «Oigan, este chavo no está bien», alcanzó a decir. El barman, acostumbrado a ver borrachos dormidos, se acercó con fastidio. Pero cuando notó que Emiliano no reaccionaba a los gritos ni a los sacudones, se puso serio. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó. De pronto, la música pareció bajar. La gente se abrió. Un par de manos intentaron acomodarlo de lado. Emiliano sentía que se hundía en la oscuridad, mientras su corazón latía de forma irregular, como si fuera a explotar o a detenerse por completo. Esa fue la noche que casi muere. Pasaron segundos, quizás minutos, que para Emiliano se sintieron eternos. En esa penumbra interna, entre el dolor en el pecho y la sensación de que el aire no le alcanzaba, comenzó a ver imágenes sueltas. El rostro de su madre, cansado pero tierno, cuando le daba un beso en la frente de niño. Las manos de su padre sosteniendo un tabique en la obra. El pizarrón de la secundaria, donde su profesor escribió alguna vez una ecuación y le dijo que tenía talento. La primera vez que probó el alcohol y pensó que era inofensivo. Y sobre todo, una frase que había escuchado en la radio, cuando un especialista hablaba de cómo el consumo excesivo de alcohol era responsable de miles de muertes y discapacidades en el país, y de cómo muchos jóvenes creían que a ellos nunca les iba a pasar. Dentro de esa oscuridad, una pregunta lo taladró. ¿Así va a acabar todo? Tirado en el piso de un bar, entre vómito y vasos rotos, sin haber hecho nada con mi vida.
La sirena de la ambulancia rompió la noche de la Ciudad de México. Mientras lo subían, medio inconsciente con una mascarilla de oxígeno sobre la cara, Emiliano alcanzó a escuchar la voz de un paramédico. Está muy mal, trae signos de intoxicación severa por alcohol y probablemente otras sustancias. Su corazón está muy inestable. A ver si la libra. Esa frase se le quedó marcada como un sello. A ver si la libra. Ese fue el susto que lo despertó. En el hospital público donde lo recibieron, con pasillos largos, luces frías y olor a desinfectante, los médicos hicieron lo que pudieron. Le colocaron suero, monitorearon su corazón, lo estabilizaron. Los datos que su cuerpo arrojaba parecían confirmar lo que tantos estudios advierten. El abuso prolongado de alcohol daña gravemente el organismo, afecta el corazón, el hígado, el sistema nervioso y en combinación con otras sustancias puede provocar arritmias, fallas respiratorias y muerte súbita, incluso en jóvenes que aparentemente aguantan. Esa madrugada, Emiliano estuvo peligrosamente cerca de convertirse en una estadística más. Pero, contra todo pronóstico, sobrevivió. Cuando abrió los ojos por primera vez, la luz blanca del hospital le lastimó la vista. La garganta le ardía, la cabeza le pesaba como si tuviera un bloque encima. Sintió la aguja del suero en su brazo y escuchó el pitido constante de un monitor. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Luego, giró lentamente el rostro y vio a su mamá sentada en una silla de plástico, con los ojos hinchados de tanto llorar, las manos juntas como en oración. «Ma», balbuceó la voz áspera. Leticia lo miró incrédula, y de inmediato sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. «Pensé que te me ibas, Emiliano», dijo con un hilo de voz. «Pensé que te iba a perder». Él sintió un nudo en la garganta. En ese momento, algo dentro de él, algo que llevaba años adormecido, comenzó a despertar. Pasaron unas horas hasta que el médico de guardia llegó a hablar con ellos. Era un hombre de unos 40 años, con ojeras marcadas, acostumbrado a ver historias parecidas cada fin de semana. Se puso serio frente a la cama. «Mira, Emiliano», dijo con voz firme pero no agresiva. «Lo que te pasó anoche no fue una borrachera más. Tuviste una intoxicación severa por alcohol. Tu corazón se descompensó. Otro poquito y no la cuentas». Emiliano bajó la mirada. «Doctor, es que me pasé de copas, pero estoy joven, ¿no?». Intentó justificarse. El médico negó con la cabeza. «Eso de estoy joven no te hace invencible. El alcohol es una droga, y el uso excesivo tiene consecuencias graves. Daños al hígado, al corazón, al cerebro, accidentes, peleas, problemas con la policía. Y tú ya estás en un punto donde esto no es solo festejar, es una adicción. Si sigues así, la próxima vez no vas a despertar aquí, vas a despertar en la morgue, si es que despiertas». Las palabras cayeron pesadas en la habitación. Leticia apretó más fuerte sus manos conteniendo las lágrimas. Emiliano sintió una mezcla de miedo, vergüenza y enojo consigo mismo. Cuando el médico salió, la mamá se acercó a la cama con la voz quebrada. «Mijo, yo sé que la vida ha sido dura contigo, que nos ha faltado mucho, que te tocó ver cosas que ningún niño debería ver, pero esto que estás haciendo contigo no es vida. Yo prefiero 1000 veces que estés vendiendo chicles en el metro, pero vivo, a que te estén sacando en una bolsa negra». Esas palabras, tan crudas, atravesaron las defensas de Emiliano. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo ganas de contestar con sarcasmo ni de justificar sus decisiones. Se quedó callado, mirando el techo blanco, mientras las imágenes de la noche anterior volvían una y otra vez. El piso pegajoso, el dolor en el pecho, la sensación de que se iba. En ese silencio,
Una idea comenzó a tomar forma. Tal vez esa noche, la noche que casi muere, no era solo un susto más. Tal vez era un aviso, un alto en seco, una última oportunidad. Días después, ya de regreso en su colonia, con el cuerpo aún débil y el recuerdo del hospital fresco, Emiliano se encontró con dos caminos muy claros frente a él: seguir como si nada, minimizando lo ocurrido, o tomar una decisión radical, una que le daba miedo, pero que podía cambiar su destino. No sabía cómo, no entendía todavía qué significaba exactamente rehabilitación o pedir ayuda, pero en el fondo de su corazón algo repetía una frase nueva, casi como un mantra: no quiero morir en un bar. Lo que vino después no fue magia ni cambio instantáneo. Fue un proceso duro, lleno de obstáculos, de tentaciones y recaídas. Pero también, por primera vez, hubo disciplina, educación, trabajo duro, apoyo comunitario y una mentalidad distinta. Y todo comenzó con una decisión tomada desde el miedo más profundo y al mismo tiempo desde la esperanza. La decisión de no volver a cruzar esa línea entre la vida y la muerte por culpa de una botella. Porque a veces en la vida el susto que casi te mata es, en realidad, el grito que te despierta. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Los días siguientes a su salida del hospital fueron raros. La casa se sentía la misma, pero él ya no era exactamente el de antes. El calor sofocante de la tarde se colaba por las láminas. El ruido de los camiones seguía pasando desde muy temprano. Los vecinos continuaban con su rutina de siempre. Sin embargo, dentro de Emiliano todo parecía estar en pausa. Caminaba por la colonia y veía los mismos grupos en la esquina, las mismas caguamas en las manos, los mismos chistes repetidos. Pero ya no se reía igual. Cada botella que veía le recordaba el sabor metálico en su boca cuando pensó que se moría. La primera gran prueba llegó pronto. Un viernes por la noche, uno de sus amigos, Rubén, llegó a buscarlo a su casa. Tocó la puerta de lámina con fuerza. «¡Flaco! Ya sal, nos vamos a la zona rosa, hoy sí se va a poner bueno», gritó desde afuera. Emiliano sintió el corazón acelerarse. Parte de él quería decir que sí, aferrarse a esa vida que conocía, a esa identidad que había construido entre risas y tragos, pero otra parte, la que había despertado en el piso del bar, le susurraba que no. Su mamá salió antes que él. «Está enfermo», dijo Leticia cruzándose de brazos. «No va a ir a ningún lado». «Ándele, doña, no sea mala. Si ya salió del hospital, ya está bien. Nomás vamos a relajarnos tantito», insistió Rubén, sin entender la gravedad. Emiliano se asomó por detrás de su mamá. «No, Rubén, hoy no», dijo con voz baja pero firme. «La neta, ya no quiero eso». Hubo un silencio incómodo. Rubén lo miró como si se hubiera vuelto otro. «¿Qué te hicieron en el hospital o qué? ¿Te lavaron el coco?», se burló. «No seas así, flaco, ya te queremos ver de regreso». «No es que me lavaran el coco, es que casi me muero, güey», respondió Emiliano, sintiendo un temblor en la voz. «Y no quiero probar si la próxima sí me toca». Rubén chasqueó la lengua, molesto. «Como quieras, carnal. Pero luego no vengas a llorar cuando te quedes solo». Y se fue, dejando tras de sí un eco de amenaza disfrazada de broma. La idea de que cambiar implicaba también perder gente, dejar atrás un grupo, un sentido de pertenencia. Emiliano cerró la puerta, apoyó la frente en la lámina y respiró hondo. Sabía que acababa de dar un paso importante, pero el camino apenas empezaba. Esa misma noche, Leticia se acercó a él con un folleto arrugado que había encontrado en el centro de salud. «Mira, mijo», dijo mostrándole el papel. «Aquí dice que hay un programa para jóvenes con problemas de adicciones, que dan orientación, que te ayudan con pláticas.
que hay psicólogos. No es la gran cosa, pero es algo. En el folleto se hablaba de la atención a jóvenes que consumían alcohol, tabaco y otras sustancias, de cómo el objetivo era evitar que el consumo se convirtiera en una dependencia severa, de la importancia de buscar ayuda a tiempo. Emiliano leyó las palabras tratamiento breve, acompañamiento, prevención de recaídas, y sintió una mezcla de esperanza y vergüenza. ¿Y si se burlan de mí?, preguntó casi en susurro. ¿Y si me ven como un fracaso? Peor fracaso sería no intentarlo y terminar en una caja, respondió Leticia sin rodeos. No eres el único, hay muchos chavos así, más de los que crees. 1 de cada 7 personas adolescentes ha tenido consumo excesivo de alcohol. No estás solo, pero tampoco tienes que quedarte ahí. La cifra le sorprendió. Saber que no era el único, que otros también estaban atrapados en la misma dinámica, le dio una extraña sensación de alivio. Quizás no era un caso perdido, tal vez solo era uno más, en una problemática enorme, pero con la oportunidad de salir. Al día siguiente, decidió ir. Se levantó temprano, se lavó la cara con agua fría, se puso una playera limpia y salió rumbo al centro de salud. El trayecto en microbús, con la música de reggaetón sonando, vendedores ofreciendo dulces y chicas subiendo con mochilas escolares, le pareció distinto. Veía a los jóvenes y pensaba cuántos de ellos estarían también peleando en silencio contra una adicción. En el centro de salud lo recibió una trabajadora social, la señora Miriam, una mujer de voz suave pero mirada firme. «Cuéntame, Emiliano, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, invitándolo a sentarse. Él dudó unos segundos, no estaba acostumbrado a hablar de sí mismo más allá de la pose de «yo aguanto todo». «Casi me morí en un bar», soltó al fin. «Tomo desde morro cada vez más. Perdí la chamba, mi familia ya no confía en mí, y no sé cómo dejarlo». Miriam asintió, como si esa historia la hubiera escuchado muchas veces, pero sin restarle gravedad. «Lo que estás viviendo es una enfermedad, no una maldición ni una simple falta de voluntad. Las adicciones afectan el cerebro y la conducta, hacen que necesites cada vez más para sentir lo mismo y que pierdas el control. Pero también es algo que se puede trabajar con ayuda, con disciplina, con educación emocional y con apoyo. No va a ser fácil, pero no estás solo». Le habló de un programa de atención breve para jóvenes, de grupos de apoyo, de terapias individuales y familiares. Le explicó que en México el consumo de alcohol era altísimo, que el 71,3% de la población lo consumía y que muchos empezaban desde muy jóvenes, lo que aumentaba el riesgo de desarrollar hábitos problemáticos. También le advirtió que la recuperación no era lineal, que habría recaídas, pero que cada intento contaba. Emiliano salió de esa primera cita con un papel en la mano, el calendario de sesiones. Pero, más importante, salió con algo que hacía años no sentía, una brújula. Los primeros meses fueron un campo de batalla interno. Dejó de ir a los bares, evitó pasar por la esquina de la tienda a ciertas horas, cambió de ruta para no ver a los amigos con quienes solía beber. En las sesiones, escuchó testimonios de otros jóvenes que hablaban de intoxicaciones, de peleas, de accidentes por manejar ebrios, de problemas con la ley, de familias rotas. Historias que confirmaban que el consumo problemático de alcohol tenía consecuencias devastadoras, no solo para el cuerpo, sino para la vida entera: trabajos perdidos, relaciones rotas, sueños truncados. Una tarde, en un grupo, un chavo contó entre lágrimas cómo su mejor amigo había muerto en un accidente de coche después de una fiesta, con todos borrachos. Dicen que en el 70% de las muertes por accidentes automovilísticos está involucrado el alcohol,
mencionó alguien, recordando una campaña del Instituto de Atención a las Adicciones de la ciudad. Esa frase resonó en la sala. Emiliano apretó los puños. Pensó en cuántas veces él mismo había cruzado avenidas tambaleándose, confiando en su suerte. Comprendió que lo suyo no había sido mala racha, había sido un milagro. Además de las sesiones, tuvo que aprender herramientas nuevas. Una de ellas fue la disciplina. Se estableció rutinas, levantarse temprano, ayudar en la casa, buscar trabajos temporales que no lo expusieran a la bebida, como cargar mercancía en un mercado o hacer mandados. Otra fue la educación. Asistió a talleres donde le explicaron cómo funcionaba el cerebro bajo el efecto del alcohol, cómo se formaba la dependencia, qué era una recaída. Por primera vez entendió que su cuerpo no era resistente ni valiente, era vulnerable y había sido llevado al límite demasiadas veces. También trabajó en su mentalidad. Miriam y otros profesionales lo ayudaron a identificar las ideas que lo habían mantenido atrapado. No valgo nada, así es mi destino, en mi colonia todos terminan igual. Lo invitaron a cuestionarlas, a reemplazarlas por pensamientos más sanos. Mi origen no define mi final. Puedo hacer algo distinto con lo que me tocó. No soy el único luchando. Cada mañana, al verse en el espejo, repetía una frase que se inventó. No quiero morir como ayer vivía. Era su mantra, su recordatorio de que cada día sobrio era un pequeño triunfo. El apoyo comunitario también apareció, aunque de formas que no esperaba. En la parroquia del barrio, un grupo de vecinos organizaba reuniones para jóvenes en riesgo, con actividades deportivas y pláticas. No era perfecto, pero le ofrecía un espacio diferente a la esquina de las caguamas. En una cancha improvisada, con porterías hechas de ladrillos, Emiliano comenzó a jugar fútbol de nuevo, a sudar por razones distintas al síndrome de abstinencia. Ahí conoció a Fernando, un voluntario que había pasado por su propia historia de adicción años atrás. «Mira, carnal», le dijo un día después de un partido, «yo también estuve ahí donde tú, perdí todo por el alcohol. Llegué a dormir en la calle, a robar para seguir tomando, pero se puede salir. No rápido, no fácil, pero se puede. Y luego, cuando te estabilizas, puedes ayudar a otros». Esa idea de transformar su dolor en algo útil para otros lo conmovió. Pensó en cuántos chavos en su colonia estaban justo donde él estuvo, creyendo que la única salida era anestesiarse con alcohol. Obstáculos no faltaron. Hubo días en que el cuerpo le pedía a gritos una cerveza, en que el olor al alcohol que salía de la tienda le hacía salivar. Hubo noches en que la ansiedad lo despertó a las 3 de la mañana, con sudor frío, y lo único que quería era apagar la mente con un trago. En varias ocasiones estuvo a punto de recaer. Una vez, después de una discusión fuerte con su padre, que en un arranque de frustración le dijo, «Tú siempre vas a ser un borracho», Emiliano salió de la casa dando un portazo y caminó sin rumbo hasta llegar a un puesto donde vendían micheladas. Se quedó parado frente al letrero, viendo cómo escarchaban los vasos, cómo rebosaban de espuma. En ese momento recordó el piso pegajoso del bar, la sirena de la ambulancia, la mirada de su mamá en el hospital. Se vio a sí mismo conectado a un monitor, escuchando al médico diciendo, «Otro poquito y no la cuentas». Respiró hondo, se dio media vuelta y se fue. Cada vez que lograba hacer eso, sentía que ganaba una pequeña batalla. Pero sabía que la guerra era larga. Con el tiempo, algunos de sus viejos amigos se alejaron. No entendían su cambio o se sentían juzgados. «Ya te crees mucho nomás porque casi te nos mueres», le dijeron algunos. Otros, sin embargo, comenzaron a acercarse con preguntas tímidas. «Oye, ¿y cómo le hiciste para dejar de tomar tanto? ¿De verdad ayudan esas pláticas?» Emiliano descubrió que su historia, esa misma que tanto dolor le había causado,
empezaba a convertirse en una herramienta para abrir conversaciones incómodas pero necesarias. Poco a poco, la estabilidad comenzó a asomarse. No se volvió rico ni famoso, pero dejó de vivir al día con el miedo de no despertar. Consiguió un trabajo como ayudante en una pequeña imprenta del centro, donde el olor a tinta y papel reemplazó al olor a cerveza derramada. Aprendió a manejar máquinas, a seguir horarios, a ganarse un sueldo por trabajo honesto. El dueño, un señor de carácter serio pero justo, le dio una oportunidad pese a su pasado. «A mí no me importa de dónde vengas», le dijo un día. «Me importa cómo trabajas y cómo respondes. Mientras tú cumplas, aquí tienes chamba». Emiliano también retomó sus estudios de manera alternativa. Inscribiéndose a un sistema abierto, comenzó a estudiar en las noches, repasando matemáticas con cuadernos que le prestaron en la biblioteca. Ese mismo profesor de secundaria, que alguna vez le dijo que tenía cabeza para los números, se le vino a la mente más de una vez. Ahora, años después, sentía que por fin estaba honrando esa capacidad. La relación con su familia, aunque marcada por cicatrices, empezó a sanar. Leticia volvió a dejarle un plato servido en la mesa, pero ahora ya no esperando a un hijo borracho, sino a un joven que llegaba cansado del trabajo, pero sobrio. Armando, al principio distante, comenzó a soltar comentarios menos duros. Una noche, mientras veían juntos un noticiero donde hablaban del aumento del consumo de alcohol entre jóvenes y de las consecuencias en salud y en accidentes, el padre murmuró: «Tú ya estuviste ahí, mijo. Me da gusto verte aquí, sentado, y no en una cruz al lado del periférico». No era un «te quiero» explícito, pero para Emiliano significó mucho. Con el paso de los meses y luego de los años, el recuerdo de «la noche que casi muere» no se borró. Al contrario, se volvió una especie de marca, un antes y un después. Cada vez que pasaba cerca de la zona rosa y veía a grupos de jóvenes entrando a los bares, con la misma ilusión que él tenía, sentía una punzada en el pecho. No para juzgarlos, sino para desear que nunca tuvieran que pasar por lo que él pasó. Por eso, cuando en el centro de salud le propusieron dar su testimonio en una charla para adolescentes, aceptó, aunque le temblaran las manos. «No soy ejemplo de nada», dijo al principio frente a un grupo de chicos de secundaria. «Solo soy alguien que estuvo a punto de morirse por querer olvidarse de su vida con alcohol». Les contó de su colonia, de la pobreza, de las noches sin cenar, de las peleas en casa. Les describió la sensación de la primera borrachera, el calor engañoso, la falsa sensación de poder. Habló de la escalada, de cómo lo que empieza como juego se convierte en necesidad, del día en que perdió su trabajo por llegar crudo. Y, sobre todo, narró con detalle la noche del bar. El piso pegajoso, el dolor en el pecho, el sonido lejano de la música, la sirena de la ambulancia, la frase «otro poquito y no la cuentas». «Lo que quiero que entiendan», concluyó, «es que el alcohol no es un juguete. Es una droga que mata, que rompe familias, que te roba años. A mí casi me roba la vida entera. Y si hoy estoy aquí, no es porque sea más fuerte que otros, sino porque tuve una segunda oportunidad. Ustedes pueden elegir antes de llegar a ese punto. Pueden pedir ayuda antes de despertar en un hospital, o no despertar jamás». Al terminar, algunos chicos se acercaron a hacerle preguntas. Uno de ellos, con los ojos ligeramente enrojecidos, le dijo en voz baja: «Mi hermano anda como tú estabas. ¿Crees que todavía se pueda hacer algo?» Emiliano sintió un escalofrío. Se vio reflejado en ese joven, en su impotencia. «Siempre se puede hacer algo mientras haya vida», respondió. «No es fácil, pero no están solos». Aquella charla fue el inicio de algo nuevo.
De vez en cuando, el centro de salud y una organización comunitaria lo invitaban a compartir su historia en escuelas, parroquias y pequeños foros. No le pagaban mucho, a veces nada, pero para él significaba transformar su dolor en prevención. Cada vez que veía a un chico mirar el piso con los ojos vidriosos mientras él hablaba, sabía que estaba tocando una fibra importante. Su vida no se convirtió en cuento de hadas. Hubo recaídas pequeñas. Una vez, en una fiesta familiar, tomó media cerveza y se sintió culpable por días. Otra, en un momento de estrés, pensó seriamente en desaparecerse en un bar. Pero ahora tenía herramientas para detenerse, una red de apoyo a quien llamar, una conciencia clara de las consecuencias. Sabía que las adicciones eran enfermedades crónicas que requerían atención continua, no solo un momento de voluntad. Lo más importante es que con el tiempo logró algo que nunca habría imaginado en aquellos años de borracheras: estabilidad. No riqueza, no fama, sino estabilidad realista. Tenía un trabajo donde era respetado, una familia con la que volvía a reír, una comunidad donde su voz tenía peso. No vivía en una colonia de lujo, seguía en el mismo barrio popular con baches y cables colgando, pero ahora lo recorría con otros ojos. Ya no era el flaco del antrito, ahora muchos lo conocían como el chavo que da pláticas, el que se salvó y ahora les dice a los demás que no jueguen con fuego. En una tarde cualquiera, mientras el sol caía sobre las azoteas de lámina y el olor a tortillas recién hechas llenaba el aire, Emiliano se sentó en la banqueta frente a su casa. Observó a unos niños jugar fútbol con una pelota vieja, riendo, cayendo, levantándose. Escuchó a lo lejos la bocina de un coche vendiendo pan, el sonido del metro a lo lejos, la vida de la ciudad que no se detenía. Pensó en la noche que casi muere. Pensó en la posibilidad real de que, en lugar de estar ahí respirando ese aire cargado de polvo y esperanza, hubiera estado en un panteón, en una cruz anónima más. Pensó en las cifras que había escuchado. En cuántos jóvenes en México consumían alcohol en exceso, en cuántas familias lloraban hijos perdidos por una decisión impulsiva, por una fiesta que se salió de control, y, en silencio, agradeció. No por el dolor, no por la pobreza, no por las lágrimas, sino por la segunda oportunidad y por la posibilidad de convertir su historia en una voz de alerta. Contra todo pronóstico, sigo aquí, se dijo a sí mismo. Y si mi historia sirve para que, aunque sea un chavo menos, termine en el piso de un bar, con el corazón a punto de reventar, entonces todo este sufrimiento habrá tenido algún sentido. La Ciudad de México, con sus contrastes brutales, sus luces de reforma y sus sombras en las colonias populares, seguía igual que siempre. Los bares de la zona rosa seguían llenándose cada fin de semana. La música continuaba sonando hasta la madrugada. Las campañas de prevención seguían insistiendo en que el uso nocivo de alcohol tenía consecuencias devastadoras. Pero, en medio de todo eso, había también historias como la de Emiliano, historias de caída, de susto, de despertar y de lucha diaria. Porque al final, la noche que casi lo mató fue también la noche en que por primera vez eligió de verdad vivir. Y esa elección, sostenida con disciplina, educación, trabajo duro, apoyo comunitario y una mentalidad nueva, fue lo que lo sacó de la estadística para convertirlo en algo mucho más poderoso. Una voz que vence.